Le invito a que busquen su Biblia, el Salmo 33. Salmo 33. Hoy vamos a compartir una palabra que de seguro va a proveernos una perspectiva, quizás que usted a lo mejor no había considerado. Cuando hablamos acerca, dale al primer slide, ese mismo. Cuando hablamos acerca de el deseo que Dios tiene de bendecir las naciones. Usted sabe que el Dios de la Biblia es el Dios de las naciones. Amén. Y aunque hoy no es un culto misionero, y mi intención no es compartir un mensaje necesariamente que vaya en esa línea, no obstante, lo que hoy voy a compartir les va encaminado a hacernos reflexionar en cuanto a lo que yo llamaría, como bien lo ven en la pantalla, esa convicción que nos motiva a nosotros desear como creyentes la bendición de Dios sobre nuestra nación. Deseamos la bendición de Dios sobre nuestra nación de procedencia, ¿verdad que sí? Yo me he dado cuenta de un fenómeno muy interesante de la población inmigrante acá en los Estados Unidos. Y es que normalmente, en su mayoría, están más pendientes de las noticias de su país que de las noticias de lo que ocurre aquí donde estamos viviendo. ¿Eso es cierto o no? ¿O es una sospecha que yo tengo? Es como bastante frecuente. Estamos aquí, ¿verdad? Es muy frecuente que esa sea la tendencia, estar bastante pendiente a lo que nuestro corazón nos sigue llamando. Estamos en tierra extraña y nuestra patria nos sigue llamando. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura principalmente nos invita, utilizando el ejemplo aún del pueblo de Israel, a procurar la bendición y a trabajar por la bendición del lugar en donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde Dios le ha puesto a usted? ¿Cuál es la nación en la cual usted vive hoy día? Aquí en los Estados Unidos. Por lo que cuando hablamos de esto, si bien es cierto que haremos referencia al deseo de nuestro corazón de que la nación de procedencia de donde venimos, anhelamos la bendición de Dios sobre esa nación, de la misma manera y quizás de forma más enfática en esta tarde pretenderé animarles a ustedes a tener como prioridad el considerar y el desear procurar la bendición de Dios sobre la nación en la cual estamos actualmente, de la cual posiblemente muchos de ustedes ya se han hecho parte porque se han nacionalizado posiblemente. Así que quiero que vaya conmigo al Salmo 33, que es un salmo muy conocido. Lo vamos a leer completo, aunque el mensaje que les voy a compartir lo voy a estar basando en el verso 12 principalmente. Pero los versos anteriores nos ayudan a poder entender la majestuosidad del Dios que anhela en su plan soberano, bendecir a las naciones. Capítulo 33, si puede estar de pie conmigo, le invito a que lo haga. Dice el capítulo 33 de Salmo: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, toda la tierra. Teman delante de él los habitantes del mundo, porque infra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y aquí viene el verso fundamental que quiero hoy compartir como base para el sermón de hoy. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Señor del cielo, oramos a ti pidiendo tu gracia. En mi caso, para poder compartir con precisión la palabra que hoy tú quieres que mis hermanos escuchen. Pero también, Señor, la gracia para que podamos entender y podamos responder en fe y con apertura de corazón a lo que hoy tú quieres hablarnos. Sabemos, Señor, que tu palabra siempre se enfrenta al desafío de los prejuicios personales, de las opiniones y de los conceptos
que muchas veces hemos adoptado, pero que no van en línea con la verdad revelada en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ver, porque muchas veces estamos ciegos. Pero tú, Señor, eres el Dios que le devolviste la vista a muchos cuando estuviste aquí en la tierra. De forma física, les devolviste la vista a muchos. De forma espiritual te pedimos que nos la devuelvas a nosotros, para que podamos palpar y entender lo que tú, Señor, deseas comunicarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este salmo, puede tomar su asiento, es bien hermoso. Este salmo es una inquietud que a través de estas palabras el salmista presenta, destacando la grandeza de Dios, la cual motiva al pueblo de Dios a exaltarle y a reconocerle como soberano. Es ese Dios que es tan poderoso que su soberanía sobrepasa la grandeza de las naciones y de los monarcas y reyes que se enseñorean de las naciones. De hecho, el verso 10 dice que Él cuando dice que algo exista, eso existe. Porque el poder de la palabra de Dios es tan y tan evidente que lo que nosotros podemos ver es producto de lo que Él declaró por medio de su palabra. De hecho, dice el verso 10 que Él hace nulo el consejo de las naciones. Porque el poder del Señor y su plan soberano y sus designios que van más allá de lo que nosotros humanamente a veces podemos entender, son y se hacen evidentes más allá de los deseos de los hombres. Dice que el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón sobrepasan generaciones. Entonces dice, qué bendecida es la nación cuyo Dios es ese Dios. Qué bendecida es la nación cuyo Dios es ese Dios. Y cuando pensamos en este salmo, hermanos, yo quiero que lo consideremos a la luz de esta traducción también. Esta traducción obviamente es más abierta, más libre, más contemporánea en su lenguaje. Y dice de la siguiente manera, dice, Dios mío, traducción en el lenguaje actual, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Qué interesante, ¿verdad? Lo que declara. El salmista está diciendo, en otras palabras, al declarar aquí lo que leemos, que el favor del Señor se hará evidente sobre el pueblo, la nación, que reconoce al Señor como Dios y le acepta como dueño. La gran verdad, hermanos, que nosotros tenemos que considerar aquí, en esta tarde, al escuchar lo que escuchamos, es que no ha existido ni existirá una nación perfecta bajo la faz de la tierra. Eso es una realidad. Nuestra única esperanza de un reino perfecto, renovado, libre de lo que el pecado ha provocado, de la destrucción del pecado, de la presencia de la maldad. La única esperanza que tenemos en relación a eso es el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, el cual estamos aguardando. ¿Cuántos dicen amén? A través de lo que será su venida. Pero mientras nosotros, amados, estemos en esta tierra, sabemos que no tendremos acceso a una perfección en cuanto a lo que comunicamos relacionado a una nación. Sin embargo, a pesar de que bajo este lado del sol vivimos en un mundo caído que todavía está a la espera de su futura redención total, según el verso 12 que acabamos de leer de este salmo, esto nos da esperanza, porque nos hace saber que es posible. Y repito, es posible que aún en un mundo donde la maldad y el pecado existen, una nación logre vivir bajo la bendición del Señor. Pero la pregunta obligada, dale al próximo, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer, si es que entonces, como acabamos de decir y yo acabo de comunicarles, en medio de un mundo caído donde la maldad existe y donde el pecado prevalece muchas veces, o parece prevalecer, ¿será posible que una realidad bajo una nación logre vivir bajo la bendición de Dios? Bueno, la pregunta obligada es, entonces, ¿qué necesitará una nación para que sea una que viva bajo la bendición del Señor? ¿Qué necesitará una nación? Yo pienso que una nación necesita 4 cosas, quizás más porque yo no soy necesariamente un experto en este tema, pero yo pienso analizando, mirando lo que compone una nación. Una nación se compone de individuos, matrimonios, comunidades,
dígase comunidades de fe como la iglesia, funcionarios civiles y de gobierno. Yo pienso que una nación que vive bajo la bendición del Señor va a necesitar, en primer lugar, y lo tenemos ahí en lista, vamos a verlo poco a poco. Go to the next one, please. Vamos adelante. Ok, quizás no está ahí. Escúcheme, no está ahí. Número 1, individuos. Individuos, personas piadosas que teman a Dios. Eso es lo primero que una nación que pretenda vivir bajo la bendición del Señor va a necesitar. Dale al anterior, porque no lo tenemos. Déjalo en la pregunta. Individuos, personas piadosas que temen a Dios y que le reconocen, como dice el Salmo 33, verso 12, como Dios y le aceptan como ¿qué? Como dueño y soberano. Aunque sean pocos. ¿Han leído ustedes en Génesis 18, 32? Cuando Abraham tenía esa conversación con Dios. Dice el texto del capítulo 18, 32 que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham le dijo, si hubieran 10 justos, ¿tú perdonarías esta nación? ¿Y qué Dios dijo? Sí, yo la perdonaría. Yo mostraría mi favor, yo estaría dispuesto a mostrar mi favor, mi bendición, aún sobre una nación pagana, aún sobre una nación donde el pecado está prevaleciendo, si al menos 10 personas justas hubieran allí. Significa que aunque sean pocos los individuos en una nación que vivan vidas piadosas, que teman a Dios, que reconozcan a Dios, si en una nación hay gente piadosa, todavía hay esperanza para esa nación. Amén. ¿Qué necesita una nación además de individuos piadosos, gente piadosa que tema a Dios para que pueda vivir bajo la bendición del Señor? Necesita matrimonios, padres y madres que compongan dinámicas o construyan dinámicas de familia en donde se tema, se cultive el temor de Dios, se reconozca a Dios y se acepte a Dios, como dice en la traducción en el lenguaje actual, a Dios como dueño, como soberano. Número 2. Número 3, ¿qué más necesita una nación? Si usted se está dando cuenta, yo estoy presentando los componentes que al sumarlos hacen a una nación. Amén. Individuos, familias. En este caso, ¿qué más necesita en nuestro contexto? Una nación que viva bajo la bendición del Señor necesita iglesias. Iglesias sanas, que amen la sana doctrina, que teman a Dios y que le acepten como Dios dueño, soberano. Número 4, pero ¿qué también necesita una nación que pretenda vivir bajo la bendición del Señor? Necesita, hermanos y hermanas, funcionarios civiles y de gobierno que teman a Dios, que reconozcan y acepten los valores de Dios como absolutos, que los reconozcan como no negociables y que reconozcan a Dios como soberano, como dueño. Cuando nosotros miramos todo esto, hermanos, nos damos cuenta que si consideramos en esta tarde lo que podría ocurrir, ¿qué ocurre? Lo que ocurre cuando individuos, familias que aman a Dios, que viven conforme a la sana doctrina y viven verdaderamente reconociendo a Dios al Señor como Dios y aceptándole como dueño, ¿qué va a pasar con esos individuos, con esas familias que viven bajo esa perspectiva de vida, bajo esa cosmovisión de vida? Amados, inevitablemente, esos individuos, esas familias, esas comunidades de fe, esos creyentes, se convertirán inevitablemente ¿en qué? En una poderosa influencia, lo tenemos ahí, en una poderosa fuente de influencia, de bendición para la nación en la cual se encuentren. Se convertirán, y repito, en una poderosa fuente de influencia en la nación donde se encuentren. Y esto hace mucho sentido, amados, para nosotros, porque cuando miramos el capítulo 5 de Mateo, Jesús, en el verso 13 al 16, le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, se los está diciendo en relación a su entorno inmediato. La sal tenía o tiene el atributo de ser un preservador de la corrupción. Quiere decir que cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la sal, le está diciendo a ellos, ustedes en el lugar donde se encuentren,
serán como ese grano de sal que tiene el poder de preservar de la corrupción el lugar en donde se encuentran, aunque sean pocos. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son ese referente en un mundo de oscuridad al cual el mundo va a mirar a fin de hallar dirección. Entonces, hermanos, una de las maneras en las que firmemente, al menos yo creo, que podemos ejercer esa influencia que Dios nos ha dado. Amén. Porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. A creyentes, a familias, a comunidades de fe, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que viven bajo el temor de Dios, reconociéndole a Él como Señor, como dueño soberano. Dios le da la capacidad de poder servir como instrumentos de influencia, que preserven de la corrupción el lugar donde se encuentran y sean luz en los lugares donde se encuentran. Por lo cual, entendiendo esto, yo creo firmemente que podemos ejercer esa influencia que Dios nos ha dado para hacer sal y luz. ¿Cómo? Yo pienso que envolviéndonos de forma activa, como representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo? Promoviendo los valores y los principios que glorifican a Dios y que traen lo que deseamos, la bendición de Dios sobre nuestras naciones. Jesús dijo en Mateo 6:10, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, pídanle al Padre que como las cosas se hacen en el cielo, también se hagan en la tierra. Que el orden que hay en el reino del Señor en los cielos, en donde Él está sentado en el trono, el glorificado, y permea el orden, aún en una sociedad corrompida y que se está desmoronando, oren para que asimismo, por la operación de la gracia de Dios a través de sus hijos, que son sal y luz y tienen influencia de Dios, pueda también allí hacerse realidad y se pueda operar bajo el rigor de la voluntad de Dios. Yo quiero vivir mientras Cristo viene. La Escritura dice que las cosas no necesariamente parece que van a mejorar. Sin embargo, la historia cuenta que aún en momentos de deterioro en las culturas a lo largo de las civilizaciones, siempre ha habido pequeñas muestras de lugares en donde grupos específicos de creyentes han logrado ser sal y luz y preservar de la corrupción naciones, regiones y lugares en específico. Y con ello, Dios, en medio del desmoronamiento de la sociedad y de la cultura, muestra su gloria y su misericordia a través de ¿qué? De unos pocos. Yo quiero eso para la nación en la cual yo estoy. Yo quiero eso para mí. Yo quiero dejarle ese legado a mis hijos, si es que entonces Cristo no ha venido y todavía habrán de pasar algunos años más de mis hijos aquí viviendo en este mundo. Entonces, entendiendo esto, quiero ser práctico con ustedes en esta tarde. ¿Cómo yo me puedo envolver entonces? ¿Cómo yo me puedo envolver de forma activa como representante? Escuche bien, como sal y luz, usted es representante del reino de Dios. Para hacer que los valores y principios que glorifican a Dios y traen bendición sobre las naciones logren avanzar en el lugar donde nos encontramos. Yo te quiero proponer, dale más adelante, 5 maneras, y te invito a que tomes nota. 5 maneras, hermanos. Dale al próximo. 5 maneras. 5 maneras en las cuales tú puedes envolverte. Si reconoces que eres sal y luz, a fin de que tu contribución en el lugar en el que te encuentres logre hacer avanzar los principios y valores del reino de Dios, que son los que traen bendición a una nación. ¿Qué vas a necesitar? Número 1, ¿cómo me puedo envolver y ejercer sanamente mi influencia? Número 1, amando a Jesús y viviendo piadosamente. Amando a Jesús y viviendo piadosamente. Usted no sabe la diferencia que puede hacer en una nación, en una familia, en una iglesia, una mujer, un joven, un hombre, una mujer, un joven que ame a Dios y que viva para Dios.
puede hacer una diferencia increíble. Porque será inevitable que no tan solo tú glorifiques a Dios, será inevitable que gente que está a tu alrededor sea bendecida con el fruto de Dios manifestándose en tu corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que cuando amamos a Jesús y vivimos piadosamente, nosotros ejercemos una influencia de bendición para que los valores y principios del reino de Dios, que son los que traen ¿qué? Bendición a una nación, puedan avanzar y volverse parte de la cultura. Número 2, ¿qué necesitamos para que nuestra influencia logre ser una de bendición que aporte a que los valores del reino de Dios se afiancen, avancen y la bendición de Dios sea sobre una nación? Número 2, construyendo familias y relaciones sanas de familia. Y esto aplica aún desde que somos jóvenes. Porque tú sabes que joven que estás aquí, desde tu noviazgo, tú estás edificando tu familia. Desde que tú estás dating una chica o un chico, tú estás no nada más ante tus amigos dando a entender que eres, oye, qué cool eres porque se fijan en ti, tienes una chica bella, un chico popular como novio, como quizás prometido. No, tú estás construyendo con esa decisión el futuro de lo que podrá ser la desgracia o la bendición de una familia, un matrimonio que posiblemente sea un referente de bendición como uno que sea otro más de la estadística de divorcio. Estás construyendo aquello que va a ser la familia desde la perspectiva en la que tú quizás estás en dating con la que será la mamá de tus hijos. Y si tú amas a Dios, tú deseas que esa mujer bendiga a tus hijos. Por lo tanto, ¿qué tú necesitas? Necesitas escoger bien. Necesitas dejarte dirigir por Dios para que esa persona ame a Dios y para que tú ames a Dios. Y eso aún aplica a nosotros porque cuando tú, escucha bien, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, entiendes que es prioridad construir familias sanas, no perfectas, sino familias sanas en las cuales, como dice el Salmo, recuerda, la nación se compone ¿de qué? De familias. La unidad más pequeña de una nación son los individuos, pero sigue familia, comunidad, iglesia, entidad, y sigue así hasta que todo se convierte en una nación. Construir familias sanas significa que si tú luchas por tu matrimonio para que sea un matrimonio sano, ¿tú vas a qué? Tú vas a contribuir y tu influencia va a ser una de bendición que aunque en pequeña escala va a bendecir esa nación. Si tú eres una mamá soltera o un papá soltero que estás viviendo el estresor y las dificultades de esa realidad, tu esfuerzo en la gracia de Dios por sembrar la palabra en tus hijos y por vivir para Dios y agradar a Dios en medio de tu realidad va a ser una influencia de bendición. Porque se dará testimonio de que pueden haber mujeres que aún en circunstancias donde no tienen a su esposo de cerca, aún pueden glorificar a Dios. Número 3, ¿qué necesita una nación para que viva de la bendición del Señor? ¿Y cómo yo puedo ejercer esa influencia de bendición? Número 3, lo tenemos ahí, ¿verdad? Siendo y haciendo iglesia sobre la base de la sana doctrina. Y de esto hablamos la semana pasada. Siendo iglesia, haciendo iglesia, aportando a la iglesia con mis talentos, mis capacidades, siendo un discípulo de Jesús en comunidad. Porque la iglesia, escuche bien, la iglesia en una nación es como un ejército de pequeños granos de sal que están juntos y hacen preservar la cultura. Hacen preservar, hermano, el entorno. Mientras haya iglesia en una nación, aun cuando la nación se desmorone, sigue habiendo esperanza. Amén. Por eso es que Dios ha hecho todo lo que nosotros vemos en la historia que ha ocurrido y ha permitido para que, aunque hayan habido cambios de imperios, haya habido cambios en modos de operar culturalmente, la iglesia haya continuado prevaleciendo y continuará prevaleciendo hasta el día de Jesucristo. Dios ama al mundo y por eso hace que la iglesia exista. Pero hablamos de la iglesia verdadera, que ama la sana doctrina. Número 4. ¿Cómo yo puedo ejercer nuestra influencia? ¿Cómo la podemos ejercer para bendición de la nación en la cual me encuentro?
buscando oportunidades, lo tenemos ahí, ¿verdad? Buscando oportunidades para hacer la diferencia en la vida de otras personas, sirviéndoles incondicionalmente. Todos sabemos que esto hace una gran diferencia, ¿verdad que sí? Cuando hacemos la diferencia en otros, cuando nos sacrificamos en amor para bendecir a otras personas que están quizás en necesidad, en desventaja entre nosotros. Número 5, ¿cómo más yo puedo ejercer esa influencia de bendición que pueda hacer la diferencia en el lugar donde me encuentro? Orando por nuestras naciones y por nuestros gobernantes, buscando el bienestar del lugar donde nos encontramos. Jehová Dios, a través del profeta Jeremías, lo tenemos ahí, dale al próximo, le dijo al pueblo que pronto estaría en el exilio, les dice, y busquen el bienestar de la ciudad donde os he desterrado. Recuerde que el pueblo de Judá específicamente fue desterrado de su nación y llevado a Babilonia por 70 años, lejos de su tierra, lejos de su nación. Y ellos estaban como, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo, busquen el bienestar de la ciudad donde yo les he puesto y rueguen al Señor por esa ciudad en donde están, porque en su bienestar ustedes van a tener bienestar. Primera de Timoteo también, capítulo 2, del 1 al 6, vemos que Pablo le dice a Timoteo que ore por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que tengamos una vida tranquila, llevemos una vida piadosa, para que la justicia de Dios prevalezca. Y número 6, que de momento estamos como que, todo esto ha sido como cuando usted se monta en el avión y está hasta alcanzar los 35,000 pies de altura. Pues estamos ahí, ya mismo vamos a estabilizarnos. Ya llegamos a los 35,000 pies de altura. En la iglesia no se habla mucho de esto, pero yo no tengo miedo de hablar de esto. Número 6, ¿cómo también podemos ejercer nuestra influencia de bendición? ¿Cómo? Dale al próximo, aquí mi asistente. Sigue por ahí, el 6. Ahí está. Ejerciendo de forma cristiana, sana y responsable nuestro derecho al voto. ¿Qué va a hablar el pastor aquí? Ese pastor hablando de esas cosas. Hermanos, en las naciones libres y democráticas como en la que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Muchos pueden cuestionar eso, aunque aquí un poquito de datos. Aunque los Estados Unidos no es una democracia, ¿okay? Le llaman una república representativa, ¿verdad? Cuya intención es que fuera dirigida no por lo que diga la mayoría, sino por lo estipulado en una constitución. Cada cierto tiempo se nos da a nosotros, a los que son ciudadanos y tienen, ¿verdad?, esa oportunidad. Aquí yo sé que muchos tienen esa oportunidad o la tendrán. A cada cierto tiempo nosotros elegir aquellas personas, hermanos, que nos van a representar en los lugares de autoridad, en el aspecto de gobierno en nuestra nación, que tomarán decisiones que te van a afectar a ti, a tus hijos, que afectarán la iglesia y que afectarán el modo de vida. Y aún pueden hacer, escucha bien, que avancen los propósitos de Dios o que se detenga el avance de los propósitos de Dios. Y cada cierto tiempo, hermano, como quizás el 8 de noviembre en esta nación se va a tener la oportunidad en las elecciones de medio término, que quizás muchos ignoran y dicen, yo estoy aquí para trabajar, para echar hacia adelante la política, a mí eso no me importa, nos debe importar. Nos debe importar, no porque nosotros nos identifiquemos con un partido o con otro, sino porque las decisiones que toman las personas por las cuales se vota son decisiones que me van a afectar a mí, que van a afectar mi familia, que van a afectar el bienestar de la nación en la cual yo estoy. Así que si yo soy llamado por Dios a ejercer la influencia de bendición que ha puesto sobre mí para hacer sal y luz, yo lo hago orando, yo lo hago viviendo una vida piadosa, yo lo hago viviendo y construyendo familias sanas, yo lo hago viviendo la vida de iglesia a la manera de Dios, yo lo hago orando por aquellos que están en autoridad, pero también lo hago de forma responsable, aprovechando la oportunidad que se me da de poder ejercer un derecho que se me ha dado, que ha costado
la vida de muchos, ¿sabes? Para que tengamos la libertad de escoger quiénes serán los que nos representarán y tomarán decisiones que afectarán, hermano, escucha bien, la dirección que tomará nuestro país a nivel federal, a nivel de estado, a nivel de condado, a nivel de tu ciudad, a nivel, escucha bien, aún de school board en el cual, donde tus hijos estudian. Aún quiénes son los que van a decidir qué currículo tus hijos van a tener como para aprender las materias escolares. Se te da la autoridad de tú votar para que tú escojas personas que tengan en línea o consideren como importantes los valores de Dios. No estamos buscando gente cristiana porque no necesariamente los hay, pero no prevalecen, no permean. Pero sí existen personas que han abrazado unos valores, unos principios que van muy en línea con aquellos que temen y reconocen los valores de Dios que vamos a ver más adelante. Amados, aún se nos da la oportunidad de votar por aquellos que compondrán los city councils que le llaman aquí en las ciudades donde vivimos. No sé si aquí, pero en otros lugares hasta los sheriff's departments también se les da la oportunidad, pero nosotros muchas veces no nos envolvemos en eso. Y nos deberíamos envolver. Entonces, si yo deseo la bendición de Dios sobre mi nación, porque soy sal y luz, yo debo, hermanos, y tú debes, amar a Jesús y vivir piadosamente. Intencionalmente lo estoy repitiendo. Construir relaciones sanas y de familia a nivel de matrimonio, relaciones padres e hijos. Número 3, ser y hacer iglesia sobre la base de la sana doctrina. Número 4, buscar oportunidades para hacer la diferencia en la vida de otras personas sirviéndoles incondicionalmente. Orando por nuestras naciones y gobernantes, buscando el bienestar del lugar donde nos encontramos, pero también ejerciendo mi derecho al voto con una conciencia cristiana, amén, de forma sana y responsable. Oye bien, no dejándome llevar por las corrientes y valores predominantes de nuestra cultura, sino conforme a mis convicciones cristianas. ¿Y cuáles serán esas convicciones cristianas que deberían guiar mi análisis? ¿Cuáles deberían ser esas convicciones que deberían guiar mi decisión a la hora de yo elegir por cuál candidato o por cuál plataforma de gobierno voy a votar? Yo debo ser sabio, usted debe ser sabia y evaluar aquellos candidatos y aquellas plataformas que promuevan, escucha bien, y conserven los valores y principios, hermano, que número 1 destacan, no está ahí, escucha bien, destacan el derecho y la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la tumba. ¿Por quién yo voy a votar? Yo debo evaluar que ese candidato por el cual yo voy a votar respete la vida desde la concepción hasta la tumba. Y nosotros aquí hemos hablado acerca del tema del aborto. En un momento dado dediqué un sermón para compartirles por qué bíblicamente nosotros entendemos que el aborto no glorifica ni honra los propósitos de Dios. Tú debes saber, hermano, que un candidato que respete la vida merece tu respaldo. ¿Por qué? Porque eso es un valor que representa los principios del reino. Y cuando una nación opera bajo el rigor de los principios del reino, esa nación está diciendo, bendíceme Dios. Amén. Bendíceme Dios. Número 2, son muchos y quiero ir rápido. Tú debes considerar, hermano, a la hora de establecer por quién vas a votar, candidatos y plataformas de gobierno, de partido, que defiendan el valor del matrimonio hombre y mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una agenda para destruir la familia. Y sabemos, hermanos, que bíblicamente Dios ha establecido un orden con un propósito en particular. Y no hay cabida dentro de la cosmovisión bíblica para esperar la bendición de Dios si se respalda un diseño que no va en línea con el propósito de Dios. Por lo cual yo debo identificar candidatos o plataformas de gobierno que respeten la familia. Porque naciones que gozan de la bendición de Dios son naciones que tienen en alta estima el concepto de familia. Número 3, cada tema de estos puede tener una predicación aparte. Número 3, yo debo evaluar, hermanos,
candidatos o plataformas que consideren la libertad del individuo como un derecho dado por Dios y no reconocido por el Estado. Las naciones tiranas donde la filosofía muchas veces de línea totalitaria, de corte comunista, le hacen creer a sus ciudadanos que la libertad es un derecho que ellos se ganan mientras obedezcan lo que los gobiernos dicen que tienen que hacer. Lo que hace diferente la nación donde nosotros estamos, que no es una nación perfecta, tiene muchísimos defectos, pero ha sido un ícono en las generaciones y en las culturas y en los tiempos para destacar que el derecho del individuo y la libertad del individuo no es una que nosotros recibimos del Estado, sino que el Estado la reconoce y la respeta porque nos la da Dios. Y tú debes considerar eso, ¿por qué? Porque una sociedad que goza de la bendición de Dios es un país, una nación que le permite a sus ciudadanos la libertad de adorar a Dios antes que al Estado. Amén. Que depende de Dios antes que del Estado. Estas ideas están en lucha ahora mismo, hermano. Ahora mismo de forma bien agresiva. No sé si usted se ha dado cuenta. Usted cuando vaya a la urna a votar o vote absentee ballot desde su casa y lo mande por correo como sea, evalúe e identifique candidatos que defiendan la libertad religiosa, que establezcan como base el respeto a la libertad de culto. Nosotros vimos, hermanos, cómo durante todo este proceso de la pandemia esto se vio amenazado grandemente, donde se restringió por las razones que sea, que en el camino muchas se han visto que no tenían justificación. Se nos coartó de la libertad de poder reunirnos y congregarnos. Usted debe considerar, hermano, eso como importante. Una sociedad que vive bajo la bendición de Dios es una que le concede a sus ciudadanos la libertad de expresar su religión. Usted sabe que la historia cuenta, paréntesis, que Filadelfia, ¿okay? Filadelfia fue fundada, una nación cuando vinieron, en este tiempo vinieron inmigrantes de Europa a ocupar estas áreas. William Penn se llamaba el individuo. William Penn quiso comprar, un hombre de mucho dinero, compró una región en Pensilvania llamada Filadelfia, amor fraternal, donde su objetivo era uno, creyente evangélico puritano, el poder tener un lugar en donde la gente pudiera expresar su preferencia religiosa libremente, sin problema. No queremos una religión del Estado, queremos la libertad que se le conceda al individuo de escoger qué religión adoptar. Hermanos, eso garantiza la bendición de Dios sobre una nación. El Evangelio, ¿sabes qué? El Evangelio es libertad. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Él no dijo, oblíguenlos a que sigan. No, si alguno quiere, porque el Evangelio es la invitación que Dios le hace a individuos libres, que por voluntad propia dicen, yo quiero seguir el Evangelio, yo quiero seguir a Cristo. Cuando usted vaya a las urnas a ejercer su derecho al voto en esa dirección, considere plataformas y candidatos, escuche, que respeten la libertad de expresión, candidatos que respeten y defiendan la Constitución y que promuevan la interpretación, y esto quizás es un poco más técnico, textual conforme al original, no de forma pragmática y abierta como ahora mismo se está promoviendo por políticos y juristas que hablan acerca de que no, esa letra es una letra activa que podemos interpretarla como querramos. No, tuvo una intención original, no queremos que cambie. Candidatos y plataformas número 6 que promuevan el derecho al trabajo, escuche bien, el derecho al trabajo, el derecho y el respeto a la propiedad privada, a que aquello que por lo que tú te esfuerzas, el gobierno no te lo quite. Eso no es bíblico. La ley y el orden, la seguridad. Candidatos y plataformas que promuevan la división de poderes. Qué bendición que aquí disfrutamos de eso. Muchos de nuestros países no disfrutan de esa bendición. Y lo que dice un presidente es lo que se tiene que hacer, aunque sea inmoral y aunque no sea ético. Pero tenemos aquí la división de poderes, que escuche bien, es una representación de la cosmovisión de los padres fundadores, que tenían una conciencia trinitaria, aún hasta de cómo operar en el gobierno. Rama judicial, rama ejecutiva, rama legislativa.
Consideremos eso como importante, hermanos. Somos testigos de esa bendición y no queremos perderla. Candidatos y plataformas que consideren, escucha bien, la limitación del poder gubernamental, la responsabilidad personal del individuo, que garantice igualdad de oportunidades en todo sentido. Claro que sí, queremos darle oportunidad a todo el mundo de que pueda echar hacia adelante, mas no imponer igualdad de resultados, porque cuando imponemos igualdad de resultados limitamos la libertad del individuo a que pueda expresar su máximo potencial para bien de la nación en la que vive. Debemos promover, hermanos, desde una cosmovisión cristiana, candidatos y plataformas que impulsen, que respeten la autoridad de los padres y el derecho de los padres a criar a sus hijos de la forma en la que ellos lo deseen hacer.